Y bueno, pues el tema que a lo largo de esta semana ha acaparado la atención de los mercados, de los inversionistas, de las calificadoras, definitivamente es la presentación del paquete económico para 2024, el proyecto de presupuesto que será discutido en estos días. De hecho, el próximo 20 de septiembre estará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues en San Lázaro, pues defendiendo la postura del gobierno para el tema presupuestal proyectado para el próximo año. Y para platicar de cuáles son los puntos finos a cuidar en esta discusión que se dará en el Congreso en torno al presupuesto, nos acompaña Héctor Villarreal, economista y profesor del TEC de Monterrey. Héctor, muy buenas tardes. Rogelio, qué gusto saludarte. Pues coméntanos ya las calificadoras, Moody's, también HR Rating, ya comienzan como que a ver con ciertas dudas este paquete económico para 2024, sobre todo en lo que se refiere al déficit fiscal. Sí, mira, de entrada, por mucho, pues fue el déficit que llamó la atención. Traemos unos requerimientos financieros muy altos en el orden de 5.4. Sí, Y bueno, teníamos rato de no ver algo así. Y entra de alguna manera, Rogelio, pues suspicacias, dicen es el último año de la administración, y pues de entrada le deja un paquete complicado a la siguiente administración, sea de cualquier color. Va a tener que haber algún tipo de consolidación fiscal y dados los compromisos que tenemos, y te nombro así tres muy los rapidito, lo que ineludibles está que llaman, ocurriendo ¿no? con exactamente los famosos gastos ineludibles. De entrada, entre pensiones, servicio de deuda, lo que pagamos de intereses y algún ajuste Sí, por nuevos préstamos y participaciones, pues el gobierno en esa parte ahora sí que se come 91-92% de los ingresos tributarios. Entonces, no va a estar sencillo. claro. De alguna manera, Héctor, este presupuesto de 2024, como tú dices, pues marca ya que se ha llegado, digamos que al tope en lo que se refiere a lo que puede hacer el gobierno por los ingresos que tiene, ya sea tributarios o petroleros, y pues tiene que recurrir a los déficits que, pues nada más para no ir tan lejos, es el más alto en 35 años. Y mira, ahora, un poco en defensa de lo que está pasando en México, Rogelio, Sí, muy lejos de esto ser exclusivo de nuestro país. Entre la crisis que tuvimos de 2008 a 2010, que se comió gran parte del espacio fiscal en los países, y después la pandemia del COVID, la verdad es que muchas naciones están enfrentando esto. ¿Sabes qué? Tienen bastantes compromisos y están sí, recurriendo a déficits. Eso no quiere decir que sea algo bueno, es algo que tenemos que ponernos a pensar. Y bueno, el otro tema, y ahorita lo mencionaste, también tenemos que ponernos a pensar qué hacer con Pemex, que sí. va de la mano. Entre este rescate, inyección de capital que se le dio por un lado, el bajarle los derechos por otro, pues está proyectando que en los próximos años el gobierno federal tenga menos ingresos petroleros. Ingresos petroleros que dado el otro problema de espacio fiscal, pues ahorita serían muy bienvenidos. Sí, en ese sentido, Héctor, como tú dices, el margen de maniobra para la próxima administración pues va a ser bastante cerrado y obligaría a desde un principio pensar en una reforma fiscal. Mira, yo creo, Rogelio, y ese va a ser uno de los temas más polémicos. Aquí hay dos formas de entrarle al problema. Uno, y hay quien se inclina diciendo, pues entra la nueva administración y llegando tendría que estar hablando de una gran reforma que toque muchísimos aspectos de ingreso, de gasto, que le dé rumbo a nuestro sistema fiscal. Una reforma de ese estilo, pues tiene sus ventajas, te permite una visión mucho más global, Sí, pero por otro lado, suele tener una economía política muy compleja. Y es que tocas tantos intereses, afectas a tantos grupos, que corres el riesgo de que se te forme una especie de alianza non santa y que te terminen descarrilando la reforma por razones muy raras.
Entonces, Ujú. la otra opción es ir por una reforma modular. Decir, ¿sabes qué? Vamos a ir arreglando, nos vamos a dar 2, 3 años para ir arreglando parte del sistema fiscal, vamos a necesitar hacer algo en pensiones, tenemos que pensar cómo financiar salud, vamos a ver cuál es el rol de las entidades federativas, de los gobiernos subnacionales, quieres subir eficiencia de los impuestos que ya tienes, te pones a combatir evasión y ahora sí que en una serie de medidas secuenciales, pues vas tratando de reparar el sistema. Insisto, cada uno de los dos enfoques tiene sus ventajas y desventajas. Claro. Ahora, ajustar las finanzas públicas en el entendido de que se pueda eh, aprobar en el Congreso un déficit para el 2024 de 5 puntos del PIB, no va a ser tan fácil, ¿no? Yo creo que el problema ahí es que si tú dices, nos vamos a un déficit más pequeño, pues inmediatamente la pregunta asociada es, ¿y a qué le recortamos? Por supuesto. Entonces, a mí me parece que con muchos asegúnes y a lo mejor molestia y todo, pero que en principio se va a aprobar. Creo que es lo que va a terminar sucediendo ahí. Sí, vamos a ver, y este va a ser un gran reto para la Secretaría de Hacienda, cómo convencer a las y los legisladores de que una consolidación fiscal en el siguiente paquete económico es posible y es probable. No va a ser tan sencillo. Entonces, yo creo, Rogelio, que son discusiones a las que tenemos que ponerles mucha atención. Claro. Y sobre todo, como tú dices, además de pensar en lo que se recauda, también revisar el tema del gasto. Mucho se ha comentado en los últimos días que pues se ha tirado mucho dinero en esta administración en lo que se refiere al gasto público. Eh, digamos que tanto en la parte política como por supuesto en las obras faraónicas, pues los sobrecostos han sido muy, muy elevados y esto al final de la administración comienzan a reflejarse esos excesos que se tuvieron. Yo creo que te metes a un gran punto. Dado que va a haber poco dinero y que hay muchas necesidades de inversión en infraestructura, yo creo que en los próximos años se va a debatir mucho cómo hacerlo más transparente, cómo hacerlo más eficiente, Sí, incluso cómo se deben de escoger estos proyectos. Creo que es un renglón donde la presente administración no sale muy bien librada. Digo, doy, por ejemplo, un caso. Es fecha, Rogelio, que yo no he visto una corrida financiera de la refinería Dos Bocas, sí. un proyecto gigantesco. Pues ¿cuánto esperamos invertirle a final de cuentas? ¿Esperamos recuperarlo? ¿Se va a quedar con pérdida siempre? Yo creo que ese tipo de cosas no deberían de volver a suceder. Sí, sobre todo porque tú recordarás, Héctor, que cuando comenzó a proyectarse esta refinería de Dos Bocas, pues el presidente fijó un monto, ¿no?, de 8,000 millones de dólares para su construcción y operación. Y pues bueno, apenas esta semana el secretario de Hacienda pues ya da un nuevo estimado en los 17,000 millones de dólares. Y como tú dices, ¿cuál va a ser el retorno de esta inversión, el beneficio que tendrá en todo el rubro energético? Sí, y yo creo que eso no debe volver a suceder. Va a venir mucha competencia por la inversión en infraestructura en los siguientes años, Rogelio. Hay muchas cosas que el país necesita. Necesitamos invertirle a drenaje, necesitamos invertir Agua, ¿no? a infraestructura hídrica, por Sí, supuesto, transmisión de electricidad. Con esto del proyecto transísmico, hay mucha infraestructura para que el proyecto termine funcionando bien, que se necesita de inversión en esos estados. Entonces, pues caray, ahora sí que a cuidar el dinero, invertirlo muy bien, tienen que ser proyectos y mira, no nos podemos cegar. O sea, yo entiendo que los proyectos de infraestructura y particularmente los proyectos grandes sí, siempre van a tener pues una serie de decisiones políticas complejas. claro, Se entiende. por supuesto. Pero también, Rogelio,
no puedes dejar la parte técnica de lado. De cualquier proyecto, claro que sí. Pues Héctor Villarreal, economista, profesor del TEC de Monterrey, gracias por acompañarnos esta tarde. Pues esta charla creo que la debemos continuar en las próximas meses, semanas, porque pues todavía el tema del presupuesto va a dar mucho de qué hablar. Que tengas una magnífica tarde, Héctor. Muchas gracias, Rogelio. Será un placer. Te mando un abrazo.